vez que por 48, pero ya pasado mañana volveríamos a lo normal, ¿no? Pero pasado mañana ya es viernes, entonces, y no me toca clases con ustedes. Entonces, de otro lado también me señalan que no podemos dar el examen virtual, tiene que... les quería proponer, no sé cuál sería su opinión, si, si se pudiera dar tanto Historia Universal y Historia de las Mentalidades el día lunes, ¿no? Para no perder más tiempo. No sé, ¿de acuerdo? Sí, Yarumi está de acuerdo. ¿Alguien más? ¿No? Ah, ya, no. Ya. ¿Cómo desearías? Ya, no estoy de acuerdo. Pero ¿cómo desearías? ¿Lunes y martes? Esta semana. Pero ¿cómo lo hacemos? Pues porque tiene que ser presencial y como les digo, salvo que vinieran el viernes, ¿no? Podría ser viernes en la mañana o viernes en la tarde. Yo tengo clases el viernes hasta las 10 aproximadamente de la mañana, desde 7 a 10. Podría ser a partir de esa hora, ¿no? Si ustedes todos están de acuerdo, podrían ser el día viernes presencial. Total, somos pocos, ¿no? Pedimos una clase. Ya, pero los demás, ¿qué piensan? A ver, Yerumi quiere esta semana, entonces podría ser, esta semana el único día que puede ser es el viernes, ya, o sea, presencial podría ser a partir de las 10 de la mañana. Ustedes me dirían, podría ser en la tarde, ¿no? Podría ser en la mañana, ¿no? 10:30, 11, ¿no? O podría, no sé, la otra propuesta es el lunes, ¿no? Ahora también podría ser el martes, ¿no? Pero los dos juntos, ¿no? Mentalidades e historia universal. ¿Qué dicen? Profesor, La próxima semana. Ya, profesor, ya. Entonces, a ver, dígame sencillamente quiénes están de acuerdo que sea la próxima semana y quiénes están de acuerdo que... lo malo es que también no están todos. Bueno, eh, de todos modos hoy día hacemos un repaso, ¿ya? Entonces, de acuerdo a lo que se vayan sumando, lo volvemos a discutir dentro de un momento, ¿ya? Para que ya todos estén de acuerdo. A ver, ¿alguna pregunta hasta acá del curso? ¿Algo que quieren que les... Sí, el problema de mañana, Rodrigo, es que no puede ser porque tiene que ser presencial y mañana no va a haber clases, o sea, ya han decidido que sea virtual las clases. El día lunes, ya. Felipe, el día lunes. Ya, o sea, la propuesta sería o el día lunes, entonces, o el día viernes, ¿ya? Pero vamos a esperar que se junte un poco más para que también nosotros que faltan puedan opinar, ¿ya? Bien, algo que deseen tratar para el examen, algún repaso, algo que deseen tratar. Estábamos diciendo en la clase pasada, ¿no? Que era el tema más que nada del examen es el posmodernismo. Sí, adelante, señor Julio. Sí, adelante. Señor Julio, adelante. Aló, ¿me escucha ahora? Sí, lo escucho. No, es que ahorita no estaba, no escuché la primera parte, creo que estaba hablando la parte final, nomás que estaba viendo Ya. qué día va a tomar el examen No, presencial, ¿no? sí, lo que estamos diciendo es que puede ser el día lunes, los dos exámenes, o el día viernes, ¿no? Habría que quedar en una hora, ¿no? Pero para darlo en la universidad, o sea, tiene que ser presencial definitivamente, no puede ser virtual. Claro, pues pero una sugerencia no sería, bueno, para mí, mi opinión sería no dos juntos, tendría que ser un día sobre un curso y otro día sobre otro, no los dos juntos. Esa es mi opinión personal, puchaca. Ya, No claro. estoy opinando por demás. Ya. Y Bueno, puede pero ser las cualquier propuestas día, son esas. pues, puede ser toda esta semana, no necesariamente el día que nos toca, ¿no? Después de las 3 de la tarde, 3:30, yo tengo tiempo, ¿no?
también Claro, es que que el después problema se es que, comete el problema culpa. es que ya decidieron, a ver, me escucha, ¿ya? El problema es que ya decidieron que el día de mañana no va a haber clases presenciales, solamente es virtual, ¿ya? Y entonces y los exámenes no se pueden tomar de manera virtual, tienen que ser presencial. Sí, Entonces, eso está bien, el está día, bien, está bien. el día de esta semana solo nos quedaría el viernes. Ahora, yo el viernes tengo tengo clases hasta las 10 de la mañana. Voy a hacer el viernes, ¿no? Mi propuesta es que sean los dos el viernes, o si no, podría ser el viernes también los dos. Perdón, el lunes que nos toca Historia de las Mentalidades, también los dos, ¿no? Entonces tendrían el fin de semana para estudiar este lunes, ¿no? Eso sería una opción, y la otra sería que lo demos este viernes. Los Entonces, dos, los los dos, cursos. los dos. En mi Ujú, opinión, los pues, dos cursos, sí. en mi opinión personal sería los cursos, no, porque me confundo. Yo la verdad es que si estoy preparado, el viernes voy a tomar mentalidades y el lunes es filosofía, feudalismo, porque los dos juntos. Bueno, no sé qué opinan los demás, ¿no? Que la medida es la opinión de los demás es lo que también es importante, ¿no? Si los demás dicen otra cosa, entonces respetan, ¿no? La mayor Ya, parte de la por eso vamos a esperar a que se junten Julia, falta también faltan otros alumnos. Eh, Tendrías 3 exámenes conmigo, Terry, ¿no? Sí, Sí. el viernes también teníamos tres, también tengo que exponer examen, uy, profe. Uf, pero como le digo, pues, Bueno, mentalidad entonces la otra ya, pues ya. sería darlo el lunes y martes. A ver, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. A ver, la única que está, o hay quienes más, bueno, a ver, aparte de Yarumi, a ver, espera un momento. Eh, ya, Yarumi y Terry dicen, etcétera. Ahora, diacrónico, ¿no? Como su nombre lo dice, no es exacto, pero bueno, pueden acordarse por ahí, ¿no? Diacrónico significa como día a día, ¿no? O día por día. Entonces, ese es un relato, sí, es un relato que va de lo más del pasado hacia el presente, ¿no? De forma ordenada, ¿no? Entonces los acontecimientos se van relatando uno tras otro, ¿no? ¿Se acuerdan que estábamos hablando en clases incluso de la crónica, ¿no? O sea, como decíamos que es como un diario, ¿no? O sea, todos los días vemos un poco más del tema, pero lo hacemos todo en orden. O sea, cada día escribimos nuestro diario, ¿no? Y cada día, pues, describimos las cosas que hemos vivido ese día, ¿no? No vamos hacia atrás, ¿no? No nos saltamos en el tiempo, ¿no? Sino vamos en un orden, ¿no? Como es, por ejemplo, una crónica, ¿no? Entonces, este tipo de relatos, este tipo de historia, ¿no? Es una historia donde un acontecimiento sigue al otro, ¿no? De manera ordenada, cronológica. Eso es un relato diacrónico. Y el otro, el sincrónico, es sobre estructuras, es sobre largos tiempos. ¿Ya? Ahora, ambos manejos del tiempo, o sea, el manejo diacrónico y el manejo sincrónico, se pueden dar en todos y cada uno de los géneros literarios que hemos visto, que se pueden comparar o aplicar en la historia, ¿no? Como es la tragedia, ¿no? La comedia, ¿no? El relato romántico, ¿no? La epopeya. Ahora, cada uno también lo revisamos, ¿no? O sea, el romántico, ¿no? Tiene un inicio y tiene un fin, forzosamente, ¿no? Tiene un final feliz, ¿no? Como les repito, no se trata de que vamos a literalmente interpretar que con romántico es pues una historia sobre un romance, ¿no? Un romance real, no. Es básicamente una historia con un final feliz, pero que tiene una conclusión, ¿no? Por ejemplo, ganamos la guerra, ¿no? Ahí terminó, ya, la historia termina ahí. O sea, es una historia de la guerra y cualquier tipo de guerra, y concluyen que ganamos la guerra. Ya, ese es el fin, tiene un final feliz. No va más allá porque más allá de la guerra ya no hay, ¿sí? Porque es una historia de la guerra, ¿sí? Eh, los otros relatos, ¿no?
como la epopeya, ¿no? También es similar, ¿no? Porque es un lenguaje, digamos, grandiculente, ¿no? Un lenguaje sobre, trata del heroísmo, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, la epopeya del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial, ya. Entonces, tiene un final también, ¿no? Igual que el relato romántico, tiene un fin. Eh, pero los otros dos géneros, ¿no? Tragedia y comedia, pues no, ¿no? O sea, son unas miradas, pueden ser miradas irónicas, ¿no? O pueden ser unas miradas dramáticas, pero esa mirada se prolonga hacia el futuro, ¿no? No es que digamos, tengo una visión irónica de lo que está ocurriendo solamente hasta que termino de escribir el libro, ¿no? Se supone que esta visión continúa, ¿no? Es decir, es un libro que se concluye porque tiene que tener un final, ¿no? No puede haber un libro infinito, no puede haber un texto infinito, pero, ¿no? Se deja la puerta abierta, ¿no? Porque los hechos no acaban, ¿no? Como les decía, ¿no? O sea, porque básicamente condice con un relato sincrónico, pero también puede ser diacrónico, ¿no? Eh, la crónica, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? De relato diacrónico, ¿no? Eh, eh, pero podría, ¿no? Tratarse de una tragedia o una comedia, ¿cierto? En el sentido de que es un texto que tiene un fin, ¿no? Pero que ese fin depende de la persona, o sea, es subjetivo, ¿no? O sea, si la persona se muere, ¿no? O si la persona decide dejar de contar la historia, pues ahí nomás terminó la historia. O sea, la historia es hasta ahí, ¿no? Pero es porque es una decisión subjetiva, ¿no? No es porque la historia realmente haya terminado, ¿ya? Bien, hasta ahí, ¿no? Ahora, ¿qué más vimos? Vimos, por ejemplo, Fukuyama, ¿no es cierto? Y su idea del final de la historia, ¿se acuerdan? Bien, entonces estábamos hablando sobre que esta idea de Fukuyama está muy relacionada, ¿no? Con el inicio del globalismo en los años 90, ¿no? O sea, la idea de la aldea global, ¿no? La idea de que por este surgimiento de las tecnologías, ¿no? De las comunicaciones, ¿no? Por la aparición del Internet, ¿no? Del tiempo real, etcétera, etcétera, pues el mundo se había vuelto tan pequeño como una aldea, ¿no? Y a raíz de eso, pues, la cultura, ¿no? Se iba también eh, compartiendo, ¿no? O sea, que todos en el mundo empezaban a tener una base cultural común, ¿no? Y claro, con ciertas diferencias, ¿no? Locales, pero que ya no son tan fuertes, ¿no? Y que ese globalismo, ¿no? Esa idea de la aldea global, ¿no? Era lo que había dado origen, ¿no? Finalmente, a la idea eh, de Fukuyama, ¿no? Del fin de la historia, ¿no? Es decir, ¿por qué termina la historia? Pues porque eh, ya no hay conflictos en la historia, ya no hay grandes revoluciones, ya no hay grandes hechos. No quiere decir que no siga habiendo acontecimientos en la historia, pero grandes cambios ya no va a haber, ¿no? Porque la historia ha llegado a un límite, a un fin. Entonces es por eso que Fukuyama planteaba el fin de la historia. Eh, ¿Qué más? Vimos el tema del posmodernismo en general, ¿no? Pero antes, a ver, antes del tema del posmodernismo. Bien, ¿cuál es la base cuál es una de las bases del posmodernismo, ¿no? O sea, la idea de la vuelta a la narrativa, ¿no? La idea de que todo relato, ¿no? Todo relato es narrado, ¿no? Recuerdan que los estructuralistas, sobre todo, y los historiadores de las mentalidades decían una y otra vez, ¿no? De que pues rehuían de la narrativa, ¿no? Señalaban que la narrativa pues convertía al historiador en un novelista, ¿no? Y que ese tipo pues de historiador no es un historiador, ¿no? Eh, pero ¿qué ocurre? ¿No? Que hay críticas sobre eso, ¿no? O sea, se señala de que, bueno, los señores de la historia de las mentalidades decían que ellos no hacían novelas, ¿no? Ellos no hacían relatos, ellos hacían descripciones, o sea, usaban un método
que es el método de la antropología, o sea, describir, ¿no? Hacer una descripción, ¿no? En lo posible, evitando el floreo, ¿no? Es decir, el uso de metáforas, el uso de figuras que embellecieran el relato, ¿no? Y que lo convirtieran en un modelo de escritura literaria. Pero, ¿no? Desde la literatura, ¿no? Siempre ha venido la crítica de que eso no es posible. O sea, en realidad, todo tipo de relato, sea el más soso, eh, el más eh, no arreglado posible, ¿no? En el que menos adornos tenga, ¿no? Sigue siendo literatura, ¿no? Y sigue siendo literatura porque tiene, ¿no? Las convenciones de la literatura, ¿no? O sea, la comedia, la tragedia, ¿no? La epopeya, el romanticismo, etc. Entonces, eso en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, ¿no? La verificación, ¿no? De que por más que alegues una intención científica, ¿no? Es imposible que dos historiadores o más historiadores, ¿no? Que se reúnan y que se les entregue los mismos datos y que se les pida escribir sobre el mismo tema, ¿no? Es imposible que los tres historiadores tengan la misma visión, ¿no? Cada historiador tendrá su visión particular, ¿no? Así le entreguen los mismos datos, los mismos temas, ¿no? Siempre saldrán con perspectivas, ¿no? Diferentes. Y eso, pues, depende de la personalidad, ¿no? De la formación, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, eso como que eh, es una especie de demostración, ¿no? De que no existe algo así como el estudio científico de la historia, ¿no? Sino que siempre, ¿no? Está relacionado con la narrativa, ¿no? Y siempre está relacionado, o sea, siempre tiene un plano de subjetividad, del cual es imposible apartarse demasiado, ¿no? Entonces, esa es la idea básica del posmodernismo en la historia. Eh, Ahora bien, pero eso no quiere decir que el posmodernismo, ¿no? Sea una teoría, ¿no? Que no tenga crítica, ¿no? O sea, de hecho sí la tiene, ¿no? O sea, la básica es que es el relativismo, ¿no? El relativismo cultural. O sea, todo el posmodernismo es relativo a la cultura, ¿no? Todo el posmodernismo es relativo a la cultura, ¿no? Entonces ahí surgen las ideas, ¿no? Que les contaba, ¿no? O sea, la idea de la historia de los sueños, ¿no? La historia de la locura, la historia, qué sé yo, del miedo, ¿no? La historia del pantalón, ¿no? Y diversas historias, ¿no? De ese tipo. Es decir, eh, hay historias de objetos, hay historias de emociones, ¿no? Hay historias de cultura, pero finalmente todo es cultura, ¿no? Entonces, esta historia del posmodernismo está muy relacionada, ¿no? A una historia cultural, ¿no? Entonces, es más, ¿no? Como creo que les señalaba en las primeras clases, ¿no? Los señores de las historias de las mentalidades ya no se reconocen a sí mismos, ¿no? Como historiadores de las mentalidades. Ahora se reconocen como historiadores culturales, ¿no? O sea, su objeto de estudios de ellos es la cultura, la historia de la cultura, ¿no? Eh, y pues su manera, ¿no? de historiar, ¿no? Ya no es tan propia del historiador mismo, ¿no? Sino algo muy similar al antropólogo, ¿no? Porque el antropólogo precisamente también lo que hace es estudiar cultura, ¿no? Entonces son como que fueran objetos similares. Eh, pero, es decir, la verdad deja de ser absoluta, ¿no? Porque los postmodernistas tienen muchas críticas, ¿no? A la pretensión de verdad que tiene la historia y por lo tanto a la pretensión de ciencia que tiene la historia, ¿no? Entonces los postmodernistas, ¿no? Sugieren que eh, pues la verdad no es absoluta, es relativa. Y todo esto está basado en qué? En la idea del relato, de la narrativa, ¿no? Es decir, si yo voy a
hacer una historia sobre los incas, por ejemplo, ¿no? O sea, yo estoy creando una historia. O sea, no es que esté diciendo la verdad sobre los incas, yo estoy creando una narrativa sobre los incas. Esta narrativa tiene mucho que ver con mi personalidad, mi educación, mi formación, mi propia cultura, mi sociedad, etcétera, etcétera. Mis gustos, ¿no? O sea, ¿cómo voy a enfocar la historia de los incas? Pues lo haré desde mi punto de vista. Ese punto de vista no es un punto de vista universal, es un punto de vista creado, ¿no? O sea, como yo me he formado, como yo me he creado, como yo veo a los incas, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, en el propio pasado, ¿no? Voy a tener las fuentes. Es decir, para yo poder hacer mi relato, tengo que recurrir a fuentes. Esas fuentes también son creadas. O sea, también son relatos formados, relatos creados. ¿Por quién? Pues por la época, por la gente de la misma época. Y como les decía, ¿no? Antes se dividían las fuentes, ¿no? Por ejemplo, los positivistas, ¿no? Dividían las fuentes en estas fuentes directas, ¿no? Es decir, estas fuentes, por ejemplo, un historiador, ¿no? Por ejemplo, Tucídides, ¿no? Que vieron ustedes en la historia universal, ¿no? Que había contemporáneo de los hechos, ¿no? Él habló sobre cosas donde él mismo había participado, porque él participó en la guerra del Peloponeso, ¿no? Uno de los generales atenienses. Entonces, él mismo fue protagonista de esa historia. Entonces, él procura ser completamente objetivo, ¿no? Así lo dice, así lo proclama, y así incluso se lee en su historia, ¿no? Pero, pero realmente es objetivo, ¿no? Entonces el posmodernismo te dice no, porque eso es una construcción, mal que bien, ¿no? Perdón, como si es un ateniense. Y su punto de vista es de un ateniense. Y quien esperaba que leyera su relato eran atenienses, ¿no? Entonces, tiene un tipo de sesgo, ¿no? Y que no puede evitar, por más que trata de hacerlo. O sea, por más que objetivamente y honestamente trata de no ser un ateniense, pues es imposible que no lo escriba desde otro punto de vista, ¿no? O sea, no podría él tomar el punto de vista de un tebano o de un espartano, porque no es ni tebano ni espartano, ¿no? Entonces, eh, y además era un político, ¿no? Entonces, siempre tiene que tener un sesgo. Por más pretensión de objetividad que tenga un siempre finalmente tiene un sesgo. Entonces, ¿no? Tenemos, ¿no? Que nosotros construimos un relato, ¿no? En base, ¿no? A fuentes construidas sobre un hecho, ¿no? O sea, eso es, como les decía, o sea, construimos sobre una construcción, ¿ya? Entonces, esta construcción, ¿no? Hace que la verdad. Es decir, que estemos realmente, ¿no? Diciendo exactamente qué pasó desde un punto de vista científico, ¿no? Entonces, esto lleva pues a extremos, ¿no? O sea, como señalar, por ejemplo, de que finalmente entonces lo que hace el historiador es simplemente su punto de vista y su interpretación es tan válida como la interpretación de cualquier otro, incluso de un no historiador, ¿no? Y mi interpretación es tan válida como la de cualquier otro historiador que también toca el mismo tema, ¿se entiende? Entonces, eso lleva pues a un exceso de relativismo. Eh, y esto, por supuesto, tiene consecuencias, ¿no? Es decir, eh, como les señalaba, ¿no? En el caso del Holocausto, ¿no? Es decir, perdemos, ¿no? Perdemos un centro. O sea, el posmodernismo carece de centro, ¿sí? O sea, en la Edad Media, ¿no? El centro del hombre era Dios, ¿no? En la época moderna, el centro de la humanidad, el centro del conocimiento, el centro del universo, del cosmos, ¿no? Es el hombre. El hombre, como decía, ¿no? El hombre es la medida de todas las cosas. Pero con el posmodernismo, el hombre sale del centro. Porque se entiende que el hombre es una construcción, ¿sí?
Entonces el hombre no es un ser independiente, libre, sino que está constreñido a su cultura, a su lenguaje, ¿no? Su sociedad. Entonces, al estar constreñido, él no es el centro. ¿Qué viene a ocupar el centro? Pues nada, la nada, ¿no? O sea, nada es central. Por lo tanto, todo es posible de ser el centro y a la vez nada es posible de ser el centro. Y al no tener un centro, la cultura pues se dispersa, ¿no? O sea, ¿cómo hago como historiador si no tengo plena seguridad de la verdad para escribir, ¿no? Es decir, siempre voy a estar pensando de que mi relato finalmente no es más que mi punto de vista sesgado, ¿no? Y que además me baso, ¿no?, en fuentes, siempre por gente que finalmente también tenía mi mismo problema, o sea, pertenecía a una cultura y a una sociedad. Por lo tanto, sus miradas, así sean unas miradas eh, que tienden a ser objetivas, ¿no?, o que quisieran ser objetivas, no lo son. Entonces, me baso en fuentes que no son objetivas. Y yo soy un relator de una narración que tampoco puede ser objetiva. Entonces, todo es subjetivo, ¿no? Bien, pues este tipo de construcciones, ¿no?, que son muy radicales, ¿no?, y como se señala, ¿no?, seguidas por muy pocos, ¿no? O sea, hay poquísimos historiadores que realmente se creen este tipo de cosas, ¿no? Pero los pocos que hay, pues son influyentes, ¿no? Y realmente, pues retan bastante las cosas que damos por sentado, ¿no? Como les decía, tampoco es que con el posmodernismo haya venido estas cuestiones de la historia, si la historia es posible de ser objetiva, si es específica, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esta es una discusión viejísima, antiquísima, ¿no? Pero el posmodernismo, de todos modos, ha revivido esos cuestionamientos. Pero como les decía, o sea, si esto no es así, pongamos a prueba, ¿no? Entonces, una de las pruebas posibles, ¿no?, es la interpretación de hechos que ciertamente se ha vivido, ¿no? Como es, por ejemplo, el Holocausto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre, ¿no?, si empezamos a decir, ¿no?, que el Holocausto, ¿no?, la muerte de tantas personas, ¿no?, es un hecho cierto, ¿no? Tal vez eh, no tan cierto en términos cuantitativos, ¿no?, como habíamos visto en clase, pero de todos modos un hecho cierto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si empezamos a decir que es una construcción, ¿no?, que está basado en fuentes que a la vez son construidas, ¿no? Entonces, el relato se vuelve, la narrativa del Holocausto se vuelve una narrativa que no está hablando de algo que pasó. O sea, nos estamos preocupando es que en qué decimos, en qué se dijo y en qué decimos. Pero no estamos viendo nada más. O sea, la dimensión moral del hecho, es que si se vuelve a ocurrir, si no vuelve a ocurrir, por qué pasó, ¿no? Etcétera, etcétera. Todo es dudable. ¿Por qué pasó? ¿Por el racismo? Mira, puede ser. También puede ser porque los judíos eran unos fregados, ¿no? ¿Se entiende? O sea, ambas posturas son perfectamente válidas, según el posmodernismo. O sea, ambas posturas son perfectamente atendibles. Y ninguna de ellas tiene un valor moral superior a la otra. ¿Me dejo entender? Entonces, el tema es que al carecer de centro, el posmodernismo te lleva a exageraciones, ¿no? Te lleva a dudar de la verdad, ¿sí? Y quien duda de la verdad, tarde o temprano termina haciendo daño a otros, porque es una persona pues, que no tiene, o sea, imagínense que ustedes dudaran de la verdad de todo, ¿no? Al punto de dudar sobre todo de sus propios valores morales. Pues no tendrían valores, ¿no? Sencillamente traicionarían, serían infieles, ¿no? Robarían, ¿no? Eh, según pudieran hacerlo, porque no habría límite para ustedes.
¿Se comprende? Entonces, el posmodernismo, como que llevado a la exageración, nos lleva a eso, ¿no? Nos lleva a una postura, digamos, no sustentable y que en el fondo parece horrorosa, ¿no? O sea, eh, es un hecho como que, imagínense de algo más cercano, ¿no? Más directo, más reciente, ¿no? Imagínense los muertos de las protestas, de estas últimas protestas que ha habido, todos los muertos que había a nivel nacional. Imagínense que como historiadores, ¿no? Pues, ¿a qué nos dedicaríamos? Si quisiéramos hacer una historia de lo que pasó en estos días, ¿no? Con los fallecidos y todo. Nos dedicaríamos tal vez a buscar, ¿no? A las familias de estas personas y entrevistarlas, ¿no? ¿Qué pasó? Trataríamos tal vez de buscar a los policías, ¿no? A los miembros del ejército, ¿no? Y sería excelente, ¿no? De encontrar algún policía o miembro del ejército que aceptara haber disparado, ¿no? Pero más que nada nos basaríamos como historiadores en las fuentes, digamos, escritas, que en este caso son las fuentes mediáticas, ¿no? Puede ser no necesariamente escrito, no puede ser radio, televisión, ¿no? Pero digamos los medios de comunicación, ¿no? Y nos encantaríamos que hay unos medios que están en contra de la protesta, ¿no? O sea, crean todo un sistema, ¿no? Donde deslegitiman la protesta, los protestantes solo son vándalos, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y nos encontraríamos con otros medios, ¿no? Que se apoyan la protesta y que prácticamente también justifican todo, ¿no? Y nosotros como historiadores, ¿qué haríamos? Pues no tomaríamos partido, no tomaríamos dirección, porque como les digo, no trabajamos a partir de un centro. Ya la verdad no es algo central, valga la redundancia, ¿no? El hombre no es algo central. Entonces, como no hay un centro, ¿no? Creemos todo. O sea, nuestra obligación es crear todo, según los postmodernistas, ¿no? Es decir, nuestra obligación es creer lo que dicen unos y también creer lo que dicen los otros, ¿no? Ahora, si queremos ser militantes, también podemos serlo, descaradamente, ¿no? O sea, decir, sí, ¿no? Son unos vándalos, se acabó el asunto, ¿no? Y se merecen morir. Listo. Como historiadores podemos decir eso, porque ya no está cuestionada, ¿no? Ya no está sancionada, ¿no? La parcialidad. El historiador tiene derecho a ser parcial, o sea, a ser militante. ¿Se entiende? El historiador ya no está eh, constreñido, ¿no? A tratar de ser objetivo, ¿no? Ni para él mismo, ni mucho menos para los demás. O sea, si él quiere ser militante, pues que sea militante, ¿sí? Que tome partido, que tome dirección, que esté a favor de los protestantes o que esté a favor del gobierno. No interesa. Es su idea, pues. Respetable. Como también sería respetable el que estuviera a favor de los protestantes y estuviera en contra del gobierno. También es su idea. También es respetable. ¿Dónde está la verdad? En ninguna parte. Porque se trata de construcciones. Estamos construyendo, ¿no? Un pasado en base a nuestro punto de vista y en base a puntos de vista construidos. Porque es evidente, por ejemplo, que la prensa, ¿no? Digamos, de los grandes medios de comunicación, construye un relato, ¿no? Como también es evidente que los medios que se llaman alternativos también construyen un relato. Y el historiador, bueno, entonces, la para otro, ¿no? O finalmente, si tengo una perspectiva propia personal, también, ¿no? Tomo partido. ¿Se entiende? ¿No? Entonces, es una relativización absoluta de lo que es no solo la historia, sino la verdad, ¿no? Se comprende que la verdad prácticamente no existe. O sea, lo único que hacemos es finalmente literatura. ¿Sí? Ahora, ¿es tan malo la literatura per se? Pues no, ¿no? O sea, como lo proclaman los historiadores de la historia de las mentalidades, los positivistas, ¿no? Y muchos otros.
No necesariamente. O sea, no es necesario que el historiador le huya a la narrativa, ¿no? Pero si vas con el criterio que la narrativa debe prevalecer sobre cualquier criterio, incluso, o sea, debe prevalecer sobre cualquier idea, entonces, pues sí, obviamente estás siendo muy postmodernista, ¿no? Y estás tergiversando a mi modo de ver la historia, ¿no? Lo que es la historia, ¿no? Como les digo, estas son posturas muy radicales. No piensen que los historiadores son así, ni la mayoría, ni nada por el estilo, pero son ideas influyentes, son ideas que cuestionan. Ahora, como les decía, ¿no? Conforme a lo que a Trilliot, por ejemplo, ¿no? Que es un historiador bastante referente en ese sentido. Él es un historiador haitiano, ¿no? De la élite haitiana, ¿no? De la élite intelectual, élite política y económica de Haití, ¿no? Su familia es de diplomáticos, etc. Sin embargo, tiene una gran percepción de la historia, ¿no? Entonces, ustedes saben que Haití es un pueblo muy interesante históricamente, muy, muy interesante, porque Haití fue uno de los primeros, no fue uno de los primeros, fue el primer pueblo de Latinoamérica que se liberó, ¿no? Libró una de las guerras más sangrientas y más crueles y más terribles que haya habido en este continente, ¿no? Y la libró contra toda suerte de enemigos, ¿no? Franceses del Imperio Napoleónico y de la República, eh, ingleses, ¿no? Norteamericanos, ¿no? Y finalmente contra españoles de la isla de Dominica, ¿no? O sea, se pelearon con todo el mundo y a todo el mundo derrotaron y al final lograron su libertad. Es muy irónico porque es actualmente el país más pobre de toda Latinoamérica. Es un país terrible, ¿no? Habrán escuchado las noticias, como lo mataron hace poco uno de sus presidentes, y bueno, a cada rato lo intervienen los Estados Unidos, hasta el Perú los interviene, o sea, es algo terrible, ¿no? O sea, no tienen libertad, tienen una economía pésima, corrupción, ¿no? Es el reino de las ONGs, ¿no? Eh, es un pueblo que la pasa realmente muy mal, ¿no? Tal vez por eso, ¿no? Trulliot llega a tener una gran conciencia histórica, ¿no? Que como les repito, él es una persona élite, ¿no? De la élite de la sociedad haitiana, ¿no? Pero enseña en Estados Unidos, ¿no? Es un historiador muy reconocido, pero no solo él, ¿no? Hay bastantes historiadores, no sé, se me olvida el nombre ahorita del otro historiador que escribió Los Jacobinos Negros, ¿no? Haití, como les digo, tiene una gran importancia, tuvo una gran importancia en la historia, ¿no? Al punto que mucho de lo que nosotros entendemos como derechos humanos nació allí, ¿no? O sea, fueron diputados haitianos, ¿no? O sea, Haití era colonia de Francia, ¿no? Y cuando ocurren los problemas de la Revolución Francesa, ¿no? Y la Asamblea, ¿no? Se reúne, pues van diputados allá, ¿no? Y algunos de estos diputados eran de color, o sea, eran negros o mestizos, ¿no? Eh, Eso fue algo muy extraño durante toda la historia de la Revolución Haitiana. Había negros que habían sido esclavos, que después se liberan, que después sí, Tozón, él es el autor de los Jacobinos Negros, ¿no? Había negros que habían sido esclavos, que después se liberan, que después se vuelven ricos y que tenían esclavos, ¿no? Es una historia muy, muy loca. Eh, pues cuando se reúnen en la asamblea, los franceses están decidiendo los derechos del hombre, ¿no? Y deciden, ¿no? De que, pues, los derechos del hombre le alcanzan ¿a quién? A todos los ciudadanos, ¿no? Ahora, ¿quién era ciudadano? ¿Quién no? ¿No? ¿Quiénes eran hombres? Porque si hablamos de libertad, eso hubiera implicado que inmediatamente liberaran a todos los esclavos, o sea, no podía haber esclavos
dentro de la República Francesa, porque pues es una contradicción obvia, ¿no? O sea, ¿cómo puedes decir que todos los hombres son libres y tener esclavos? No es posible, ¿no? Pues iba a ser posible, ¿no? Por estas leguleyas tan típicas de las constituyentes, ¿no? Se estaba haciendo, ¿no? De que pues las personas de color, algunas personas, ¿no? Sí, 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 exactamente, sí lo vi, Felipe. Algunas personas, ¿no? Tenían que dejar, pues, una especie de tutela, ¿no? Una especie bueno, eres hombre y eres libre, pero no tan libre y no tan hombre, ¿no? O sea, no eres tan ser humano y por tanto tienes que tener una tutela, o sea, trataban de justificar la esclavitud, ¿no? Y un poco como que la asamblea estaba yendo en ese camino porque, sobre todo, por razones económicas, Haití era una colonia, pero era la colonia más rica que tenía Francia. O sea, Haití les daba gran parte de los ingresos al Estado francés, tanto cuando estaba el rey como después con la República, ¿no? Porque pues había grandes sembríos de caña, ¿no? Entonces y con esto pues Francia se abastecía y además exportaba, ¿no? Azúcar. Eh, y en un momento, ¿no? Estos diputados intervienen y hacen variar, ¿no? Como estábamos hablando en la clase de Historia Universal, me parece, ¿no? Estos diputados, ¿no? Se dicen, no, ¿no? Libres somos todos, ¿no? O nadie. Todo ser humano nace libre y tiene el derecho a la libertad. Todo ser humano, sin excepción. Y estos diputados de color, ¿no? Son pues los que hacen algo que a nosotros hoy en día nos parece tan obvio y tan natural, ¿no? Pero que en esa época no lo era tanto. Y que casi, ¿no? Se iba a interpretar de otra manera, pero no. Gracias a ellos, pues se interpretó como la interpretación que tenemos hasta el día de hoy, ¿no? Todo ser humano es un ser libre, ¿no? Y eso, por el mero hecho de ser un ser humano, es sujeto de derechos, ¿no? Entonces, para que se den más o menos cuenta, ¿no? De la importancia de Haití en la historia, ¿no? Una historia que por supuesto es ignorada por la gran mayoría, ¿no? Eh, pero como les digo, ¿no? Hay toda una escuela de historiadores haitianos, muy buenos, ¿no? Muy buenos. Y pues Trulliot, ¿no? Precisamente, como le señalé en la clase, hablaba al respecto, ¿no? Es decir, no, o sea, el posmodernismo, sí, o sea, es algo negativo, sí lo es. Es algo hasta, podríamos llamar perverso en determinadas cosas, ¿no? Eh, pero eso no quita que tenga algunas posiciones que deben ser discutidas, ¿no? Es decir, se debe discutir con ideas las ideas, y no simplemente cerrarse y decir, los posmodernistas no sirven, ¿no? No. O sea, tienen una base, ¿no? Por lo menos tienen un discurso peligroso, pero que nadie se puede librar de él, que es, por ejemplo, la idea de la estructura lingüística, ¿no? De la cual surge gran parte, ¿no? De estas ideas. Como les dije, de la estructura lingüística viene pues desde el tiempo ya de los estructuralistas, ¿no? Pero el posmodernismo recoge también esto, ¿no? A través de la filosofía, con Jacques Derrida, etcétera, ¿no? Lo que les señalaba, la idea de la posibilidad de deconstruirse, ¿no? A través del lenguaje, ¿no? Entonces, estas posiciones, como les señalo, pues no son, pueden tomarse como posiciones absurdas al final, pero no, deben discutirse, porque es lo que señala Thriller, ¿no? O sea, no podemos, o sea, por el hecho de que alguien niegue el holocausto, no podemos simplemente tildarlo de nazi y se acabó. O sea, hay que escucharlo. Hay que saber si tiene argumentos racionales. Y hay que combatirlo con argumentos más racionales todavía, ¿no? Pero nada se gana con no escuchar, ¿no? Nada se gana con cancelar.
Nada se gana con decirle, bueno, tú estás hablando tonterías, ¿no? Y ahí dejar el asunto. Porque finalmente lo que caemos es en su propio juego, ¿no? Y nos convertimos en algún modo en ellos, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? La comprensión de la postura postmodernista, ¿no? Y la revisión a través de la comprensión de esta postura de nuestros propios esquemas. Si nosotros sí creemos en la verdad, ¿por qué? Si consideramos que el hombre debe ser el centro de la historia, eh, ¿por qué? No, no sé, yo tengo que fundamentar porque tienes razón. Ah, que respecta el senderismo. Mm, es interesante lo que hace, lo que pones. Pues entre que sí, que no, ¿no? Eh, es muy interesante realmente, Felipe, lo que pones. Actualmente hay muchos, no diría historiadores, pero sí sociólogos, antropólogos, ¿no? Hay alguno por ahí que incluso sus padres han sido de sendero, ¿no? Y como que él ha empezado a escribir sobre esto como una manera de exorcizar sus propios demonios, ¿no? O sea, entenderse, saber quién es, ¿no? Hay películas, hay novelas, ¿no? Y hay escritos de historia, ¿no? Eh, Sendero es un tema muy manido, ¿no? Y cuando digo manido, me refiero al término manoseado, ¿no? Eh, Se ha manoseado mucho el tema. Y es lógico, porque es un tema muy cercano, muy doloroso y muy reciente, ¿no? No tenemos una perspectiva. Y poco a poco empiezan a surgir, ¿no? Está este historiador Zapata, que tenía un programa en RTP también sobre historia, en la televisión pública, eh, Mario Zapata, si no estoy mal en el nombre, que ha escrito un libro, ¿no? Sobre sendero, pero desde la punta de la visión, ¿no? Como una especie de visión de los vencidos, ¿no? Y poco a poco está surgiendo una historia que sin dejar de condenar el fenómeno, ¿no? Por lo menos trata de darle un sentido objetivo, que lógicamente mucha gente está en contra de eso, ¿no? Sí, Antonio Zapata, Antonio Zapata. Mario Zapata es un profesor mío en la universidad, me he confundido por eso. Antonio Zapata. Eh, y si está prohibido, bueno, quería estar prohibido, ¿no? Y continuamente, ¿no? Hay propuestas, ¿no? De controlar esto mediante la ley, ¿no? Es decir, no solo nosotros los historiadores, sino que cualquier persona, cualquier hijo de vecino, ¿no? Esté prohibido, ¿no? De tocar este tipo de temas o esté prohibido, ¿no? De dar una visión distinta sobre estos temas, ¿no? El punto que tocas es muy, muy sensible, ¿no? O sea, eh, hace mucho tiempo yo vi unos videos en YouTube que era un periodista inglés, ¿no? Este es un corresponsal de guerra que había estado en Kosovo, ¿no? Había estado en la guerra de Irán, Irak, en la invasión de Irak después, ¿no? En todo tipo de guerra moderna del siglo XX él había estado partícipe, ¿no? Y hacía un documental sobre nada menos que los talibanes, ¿no? Un documental en donde él trataba de mostrar, ¿no? El lado humano de los talibanes. Quiénes eran, cómo vivían, ¿no? En qué creían, ¿no? Hasta de qué bromeaban, ¿no? Él los presenta como personas, ¿no? Con sus hijos, con sus esposas, ¿no? Eh, Le interesa el de siempre, en cualquier clase de conflicto, siempre he visto que hay dos lados, ¿no? Y que la sociedad acepta que hay dos lados, ¿no? Menos en dos. Este es un documental de los años 90, entonces.
¿no? Cuando los Estados Unidos, ¿no? Todavía estaban ahí en Afganistán. Y él dice menos en dos casos. Uno es los talibanes y dos es Sendero. ¿No? O sea, ni de los talibanes ni de los senderos nadie, nuestras sociedades respectivas, eh, espera, ¿no? Una visión humana del vencido, ¿no? O sea, es algo que se rechaza, ¿no? Se rechaza totalmente. Pero no seamos tan exagerados, no, o sea, veamos otros ejemplos. Por ejemplo, Alemania. En Alemania, como ustedes saben, está, por ejemplo, terminantemente prohibido, ¿no? El nazismo, la exaltación del nazismo, ¿no? Puedes ir preso ahí, sí, ¿no? Por dar una opinión, ¿no? Respecto al nazismo que sea positiva o que se entienda que es una apología, ¿no? Y, por ejemplo, los historiadores alemanes que son pro-nazis, ¿no? Están pues vetados en Alemania, no están prohibidos, tienen que huir muchas veces. En la sociedad no se discute ese tipo de temas. Me acuerdo que hace unos años, por ejemplo, se lanzó un cómic en las escuelas alemanas, o sea, era como a modo de cómic, una historia del nazismo, y que se tuvo que retirar de las escuelas porque escandalizó a muchos, porque pues en estas figuras, ¿no? Se ponían pues banderas nazis, ¿no? Y ustedes saben que el nazismo creó precisamente toda una estructura propagandística que se basaba, ¿no? Sí, muchas veces, sí, exactamente, Maus, que se basaba muchas veces, ¿no? En la propaganda, pues, en los símbolos, ¿no? Es decir, por eso se escogió un fondo, ¿no? Un fondo rojo, ¿no? Para un círculo blanco, ¿no? Y la esvástica en negro, ¿no? Porque eran colores que excitaban, ¿no? O sea, son figuras que gustan, ¿no? O sea, que además excitan, ¿no? O sea, son colores escogidos a propósito para causar una exaltación, ¿no? Y el cómic pues los reproducía, ¿no? Entonces se hizo focus grupos, ¿no? Con chicos de la secundaria y se dio cuenta que más que rechazar el nazismo, más bien les parecía interesante, ¿no? Entonces pues obviamente se retiraron los textos, ¿no? De inmediato, ¿no? Medio un escándalo. Pero ¿cuál es el punto, no? Si ustedes ven la historia reciente, ¿no? De Alemania, eh, el año pasado o anteaño pasado, ¿no? Se desarmó toda una conspiración, ¿no? Dentro del ejército, me parece que dentro de la Fuerza Aérea, ¿no? Se encontró una serie de oficiales, ¿no? Y personas que estaban ligadas a grupos neonazis, ¿no? Se les captó y finalmente se los tuvo que arrestar. Eso hará unos par de años. Recientemente, este año, ¿no? Se ha detenido una cantidad de personas, ¿no? Dentro del ejército, ¿no? Y también dentro de lo que era políticos, ¿no? Que también, ¿no? Estos grupos no eran tanto nazis, sino eran conservadores, ¿no? E incluso tenían un candidato para ser el rey, el nuevo Kaiser de Alemania, etcétera. O sea, no estoy bromeando, o sea, es algo que ocurre hoy en día en Alemania. O sea, la vuelta al rey, ¿no? La vuelta al Kaiser, ¿no? Y estos grupos generalmente están dentro del ejército. O sea, son muy peligrosos, obviamente, porque si han llegado a infiltrar el ejército, o sea, imagínense, ¿no? Entonces, y eso, o sea, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿y eso es el resultado de esta manera de tratar la historia, de prohibir, de censurar? ¿No? O sea, ¿qué han ganado con la censura, el nazismo, con la prohibición? Hay grupos que siguen y tienen que reprimirlos violentamente. Estas ideas de control de la sociedad, donde te controlan las ideas, te controlan no solo el pensamiento, te controlan eh, de visión crítica, ¿no? Pues no iban a ganar, o sea, esas ideas no mueren.
¿no? Más bien, pues sería todavía más peligroso si fuera libre. Una, precisamente es la posibilidad de hablar, la posibilidad de discutir, posibilidad de convencer, ¿no? Entonces, precisamente, eh, según ellos, se le habían pasado discutiendo y convirtiendo las ideas senderistas en la Universidad de Huamanga, ¿no? Se ayunaba un senderista todos los días, ¿no? O sea, ellos venían, pero bueno, nosotros pues era un grupo de fanáticos, ¿no? Que no escuchaban razones, ¿no? Yo no le creo nada, ni a Gregory, ni a Tapia, ¿no? En absoluto. Estoy seguro, ¿no? Que eso no fue, es así, eso no ocurrió así. Porque si hubiera ocurrido así, ¿no? Sendero ni hubiera pasado la clandestinidad, ni hubiera tenido ningún tipo de éxito con los alumnos. O sea, estoy muy convencido que en Tapia y de Gregory mienten vergonzosamente en este caso, ¿no? Eh, Cuando hay posibilidad de discutir, cuando hay libertad, es precisamente lo que les digo, que es lo que dice Trulliot. O sea, no porque alguien salga con una idea disparatada, tu reacción tiene que ser como historiador, ¿no? Tiene que ser necesariamente de lanzativo o un insulto, ¿sí? O cancelar a la persona. No, no, discutir. Si la persona tiene un argumento que parece racional o que tiene visos de serlo, es discutirlo. Tal vez no la convences a él o a ella, ¿no? La persona que tiene ese argumento. Pero los otros que escuchan la discusión, ¿no? Tomarán partido. Y si lo que tú dices es más racional, tomarán partido por ti, ¿no? Y eso evitará. Ustedes vieron en la película, ¿no? Esta, que vimos de Ágora, ¿no? Como cristianos y paganos, ¿no? Discutían, ¿no? La discusión a veces se puede usar políticamente, ¿no? Pero si uno sabe hacerlo, ¿no? Si uno discute bien, nunca tener ese airecito de superioridad, ¿no? De que todos los que no piensen como yo son ignorantes, ¿no? O brutos, ¿no? Etcétera. Si uno bien, expone bien, pues convence, ¿no? La libertad, al menos dentro de lo que yo creo, ¿no? Sí permite, ¿no? Un margen que evita, ¿no? Los extremismos, ¿no? Muy bien, hasta aquí. Ah, ¿Es factible respaldar este tipo de pensamientos sin necesariamente formar parte del grupo? Por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto que sí. No, es algo que eso no concibe, ¿no? Estas personas que nunca combatieron, porque las personas que están ahí usufructuando, ¿no? Victorias ajenas, ¿no? Digo, usufructando victorias ajenas, porque en 10 años, ¿no? Nunca se dieron cuenta cómo combatir, ascender, ¿no? Y lo hicieron, cuando lo hicieron, también se fueron al otro extremo, ¿no? O sea, ya eran los dioses, ¿no? Cuando habían derrotado a un grupo que resultó al final que podía haber sido derrotado con facilidad prácticamente desde el inicio, ¿no? Eh, los que generalmente se atribuyen la victoria sobre Sendero son precisamente los que no tenían ni idea de qué hacer con Sendero, que su reacción siempre fue una violencia brutal, como ahora, como lo ves ahora. Su reacción es simplemente recurrir a una violencia brutal, ¿no? Lo que hubiera generado que hasta hoy en día estaríamos en guerra, o tal vez la historia hubiera sido muy al contrario de lo que terminó siendo, ¿no? Y hay gente que nunca se da cuenta de eso, es lo peor, es lo peor. Yo
Hace un tiempo escuché a un famoso general Miyashiro, ¿no? ¿no? Inteligencia, ¿no? Que decía que en la mezquita de Tacna, ¿no? Había posibles infiltraciones, ¿no? De terroristas de Al-Qaeda. Más o menos ese es el nivel. Más o menos ese es el nivel. Eh, ¿A dónde puedes ir con esa persona? Pero te vuelvo a decir, no todas las personas tienen ese tipo de argumentos. Algunas tienen argumentos muy racionales. Pues esos argumentos hay que discutirlos, ¿no? Bien, ¿alguien más? ¿Alguna intervención? ¿Algo que decir? ¿Alguna duda para el examen? Creo que he tocado todos los puntos que bueno, uno. Eh, el posmodernismo generalmente tiende a problematizar la cultura, ¿no? Es algo que comparte con la historia de las mentalidades, o sea, procura problematizar la cultura, o sea, convierte la cultura en un problema, ¿no? O sea, una boda, ¿qué tiene de complicado una boda? ¿Qué tiene de problemático una boda? Puedo problematizarla, ¿no? ¿Cómo son las bodas? ¿Qué representan las bodas? ¿Para qué me caso en la época actual? Y si me caso por lo religioso, ¿qué sentido tiene? ¿Qué diferencias hay entre casarme por lo religioso hoy y casarme por lo religioso, digamos, hace 40 o 50 años? ¿Qué alcances tiene? ¿Qué diferencias hay? ¿Qué similitudes? ¿Qué evoluciones ha habido? ¿Sí? Hay una problemática de la cultura. No está mal. Lo malo es que el posmodernismo, por lo general, no da soluciones. O sea, simplemente te da problemas, pero es muy rara la vez que da soluciones, por una sencilla razón que ustedes mismos pueden deducir, ¿no? Razón, no concibe una respuesta única. O sea, todas las, o sea, imagínense, ¿cuánto es 2 más 2? Puede ser 4, puede ser 5, puede ser 7, puede ser 8, puede ser 9, 16, 2779. Pero ¿cuál es la respuesta? O sea, ¿cuánto es 2 más 2? Lo dije, la que quieras. ¿Se comprenden? Sí. Entonces, el problema no es el problema. O sea, o sea cuando preguntas cuánto es 2 más problema va, eso es una pregunta válida, ¿no? Ahí no está el problema. O sea, cuando el posmodernismo problematiza la cultura, no es el problema. O sea, está bien. Es un buen medio, es una buena forma, ¿no? De obtener, incluso, está bien. El posmodernismo te va a dar una respuesta. O sea, nunca te va a dar una solución. Solamente decir, ahí está el problema. Sí, gracias. Bueno, gracias por hacérmelo ver, ¿no? Pero obviamente no puedo confiar en ti para que me digas una respuesta, ¿no? Entonces, esa es una visión pesimista, ¿no? O sea, yo más bien, puedes tomarlo así, no creo que sea una mala idea la que estás tomando, Felipe, pero lo que yo diría es que es básicamente una visión derrotada. Eso, el filósofo Zizek, eh, compartes esa idea con él, ¿no? Mucho del posmodernismo, ¿no? Tiene que ver con la izquierda, ¿no? O sea, políticamente. Aunque como les he dicho, ¿no? Muchos posmodernistas, por ejemplo, Foucault, ¿no? Era abiertamente antiizquierdista, pero, digamos, muchos izquierdistas te leen a Foucault y están de acuerdo con él, ¿no? Eh, el punto es que es una mirada desesperanzada, sí, pero como te digo, más que nada es una mirada derrotada. Es algo así como que querías hacer una revolución. Tu objetivo, tu fin en la vida era una revolución, ¿no? Y de repente, pues el sistema te gana, ¿no?
no estás hecho para ser un revolucionario. Tu sociedad nunca llega a un punto crítico de revolución. Entonces, eh, no vas a hacer una revolución y estás convencido de eso, o sea, entiendes eso. Y entonces lo que empiezas es lo que es muy típico de los postmodernos, a señalar con el dedo. O sea, te conviertes en la autoridad moral. Ya, pues bueno. No puedo cambiar el sistema, me resismo a él, ¿no? Pero viviendo dentro del sistema, y muchas veces muy cómodamente dentro del sistema, pues empiezo a señalar a los demás, ¿no? Tú eres un corrupto, ¿no? Tú eres un racista, tú eres un machista, tú eres un clasista, tú eres un culturalista, tú eres un colonialista, y tú eres un tal, y tú eres un cual, y tú eres... Sí. Y los cancelo, ¿no? O sea, gozo ese poder, ¿no? Que debería haber tenido en una revolución, pero que nunca lo llegó a tener porque nunca pasó la revolución. Entonces, sí, es una, yo diría más que nada, es una frustración. Es una frustración. O sea, yo sé que nunca voy a vivir en una utopía. Nunca la voy a vivir, ¿no? Y la frustración me hace cuestionar mi sistema, pero no cuestionarlo para cambiarlo, sino para criticar a la gente que vive dentro de él, ¿no? Los critico, les exijo que vivan dentro de un canon moral que yo supuestamente represento, ¿no? Eh, y a los que se niegan, pues, pues son los malos de la película, ¿no? Sí, sí, soslayas el cambio. Pero aún, ¿por qué te decía que no estaba tan de acuerdo cuando me dices pesimista, ¿no? Porque sí es optimismo utópico, ¿no? Y esta es la otra que estábamos hablando en la clase pasada, ¿no? Es decir, la capacidad de cambiarme, de construirme, ¿no? O sea, yo puedo, así como como entiendo que es una construcción, pues entiendo que también puedo deconstruirme, ¿no? O sea, puedo sacar los elementos que me han creado, ¿no? Analizarlos, irlos sacando de mi personalidad y cambiar, ¿no? Eres gordo, pues haz dieta, ¿no? Y serás flaco. Eres feo, pues hazte una liposucción, hazte una, ¿cómo se llama esto? Una cirugía estética, ¿no? Ponte tetas, ¿no? Qué sé yo. Pero puedes cambiar. Y cuando cambies vas a ser feliz, ¿no? O sea, como dicen muchos filósofos actuales, ¿no? O sea, la responsabilidad de la felicidad, ¿no? Está en uno mismo, ¿no? Y ese es un tipo de cárcel ideal, ¿no? Porque uno mismo se encarcela, uno mismo se cuestiona, ¿no? Y uno mismo se reprime, ¿no? Porque no entiendes al mundo ya como una conspiración, una lucha de clases, como una esperanza, una promesa de futuro. No, ¿no? La promesa eres tú mismo, la posibilidad de cambio eres tú mismo. Y si no cambias es por tu culpa, ¿no? Porque no quieres, pues. No, 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 no. Entonces, ahí surgen esas cosas tan típicas que hemos visto, ¿no? Que siempre el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Eh, no te esfuerzas, ¿no? Eh, sí. Eh, estás en medio de una pandemia y te dicen, aprovecha. No puedes salir de esta pandemia sin mínimo haber terminado una carrera, ¿no? O haber aprendido otro idioma, ¿no? Alguna cosa tienes que sacar de bueno de esto, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? Esa es la perspectiva del posmoderno, ¿no? Es una perspectiva muy egoísta, ¿no? Extrañamente, en un mundo en donde el hombre ya no es el centro del universo. ¿Sí? Sí, adelante, Felipe. Es decir, que no evalúa las posibilidades de cambio, ¿no? Sí. O sea, Como, existe el problema, pero no la posibilidad. no lo ve. O sea, los mismos filósofos del posmodernismo, eh, Foucault, ¿no? Derrida, ¿no? Derrida lo ponía como una cosa horrible, ¿no?
este tema de la construcción y de la deconstrucción. Pero ellos nunca planteaban, ¿no? Nunca plantearon con seriedad lo que la mayor parte de posmodernos deduce, ¿no? Es decir, la posibilidad de cambiar, ¿no? O sea, darle la vuelta, ¿no? Y deconstruirte, ¿no? Cambiar. Por el contrario, sí tenían una mirada pesimista. Ellos sí eran pesimistas. O sea, sus filosofías han causado, ¿no? Como te digo, una mirada optimista para ti mismo. Es decir, sí puedo lograrlo, ¿no? Sí se puede, ¿no? Sí se puede. Pero ellos mismos no lo eran, no eran tan optimistas. Ellos mismos pensaban que pues, todo estaba fregado porque era una construcción. Entonces, al estar constreñido bajo estas estructuras, pues jamás ibas a cambiar, ¿no? Jamás ibas a cambiar. Y el punto es de que, pero los orígenes de estas ideas, ¿no? Más bien en sí eran unos orígenes muy negros, ¿no? Muy pesimistas, ¿no? Muy pesimistas. Pero la gente lee eso y dice, no, sí, claro, o sea, el poder está en todas partes, ¿no? Fácil, me libero. O sea, ves fácil liberarte porque es una liberación propia, ¿no? Personal. Pero el tema es de que no comprendes que nunca lo vas a lograr. Y como no lo vas a lograr, pues te vas a frustrar, ¿no? Y eso va a volverte. ¿Y a quién le vas a echar la culpa? A nadie. Te vas a echar la culpa a ti mismo, ¿no? Y ese es el problema que te hace. Karl Popper, sí, el tema de la verdad, ¿no? Popper más bien ya era un político, ¿no? O sea, él expresamente se hacía estas cuestiones de la falsación, ¿no? En relación a un tema político, ¿no? Que es crítico del comunismo, ¿no? Crítico del nazismo, etc., ¿no? Pero eh, como cualquier avance de este tipo de filosofías anti, ¿no? Por sí la filosofía, ¿no? Con la ideología a veces es un poco, ya la filosofía con la anti, ¿no? Con la anti-ideología ya es demasiado complicado, ¿no? O sea, generalmente pues termina en absurdos, ¿no? Y Popper de hecho lo era, ¿no? Su exigencia de verdad, ¿no? No fue una de las cosas que abrió al posmodernismo, ¿no? A pesar de que obviamente pues, no era para nada la intención de Popper, ¿no? Pero las mismas contradicciones, ¿no? Hicieron fácil el que los posmodernistas se infiltraran por ahí y llegaran a las conclusiones obvias, ¿no? O sea, la verdad es complicada, la verdad es complicada, ¿no? Y, y es muy fácil proponer que no existe. Bien, ¿alguien más? ¿Algún comentario, atingencia? A ver, hemos conversado de muchas cosas, pero básicamente hemos conversado de lo que va a ser los temas del examen, ¿ya? Más bien, sí, les voy a pedir que en el examen lean bien las preguntas. Pero ya lo tengo el examen, ¿sí? Bien, creo que sería todo, ¿no? O algo más que consultar, preguntar. Ya, ahora sí, entonces, solucionemos el tema del día del examen. A ver, sencillo, votación. Ya. ¿Damos el viernes, sí o no el examen? Los que están. Sé que algunos ya me han respondido, pero por favor, vuélvanlo a hacer. El viernes, ¿damos el examen, sí o no? Ya como votación. Ya son 9, o sea que prácticamente están todos. Claro, disculpe, pero el viernes no tenemos clases con usted, ¿o sí? Ya, te explico, Ruth, es que como te has conectado tarde. Ya. El problema es de que hoy día y mañana va a ser virtual, porque la huelga, entiendo, es de 48 horas, eso me han dicho. Segundo, el viernes no tenemos clases, pero yo tengo clases hasta las 10, ¿no? Segundo, que el examen no se puede tomar virtual, ¿no? Me han señalado que tiene que ser presencial. Listo. Entonces, el viernes yo tengo clases hasta las 10. O sea, podríamos dar el examen a partir de las 10, ¿no? En total somos pocos, ¿no? O sea, podríamos tomar una clase o en la sala de profesores, incluso puedo pedir permiso para hacerlo. Ya, esa es una opción. Ya.
La otra opción que estamos diciendo, o que yo decía, es que el lunes tomo el examen, ¿no? A la hora de historia de las mentalidades, pero tomo los dos exámenes, o sea, tomo historia de las mentalidades y tomo historia universal. ¿Bien? Esa es una, o bien el martes, pero la misma opción, o sea, tomo los dos exámenes. ¿Se entiende? Ya, entonces lo que estoy pidiendo ahorita es una votación para saber si tomamos el viernes o tomamos en la próxima semana. Lo único que estoy preguntando es si tomamos el viernes o la próxima semana. Ya, Terry, bueno, pero vos también, pues, por favor. Siempre el viernes, tu decisión es el viernes, ¿no? Si es el día viernes, son los dos exámenes. No, bueno, sí, el día viernes también los dos exámenes, ¿no? Que el señor Julio me dice, no, el viernes solamente historia de las ¿Sabes qué? mentalidades, ¿no? Y el lunes ya sería historia universal. Podría ser también. ¿Ah? Pero en ese caso, si va a ser el viernes, pues yo digo, ¿por qué no el lunes los dos? Pues no le veo el sentido tanto. Eternamente. Por eso yo le digo, no O el sea, día lunes. para mí también, o sea, para mí me parece que es la solución más, a ver, Ruth, tú quieres el viernes también. Estás igual que Yarumi. A ver, pero son dos contra todos los demás. Bueno, no tengo ¿Ah? problema que sea también el martes. Digo, si quieren el Sí, viernes está bien. Si quieren el ya martes está finalmente bien. tomamos lunes y martes, para un poco ya, para contentar también al señor Julio. ¿Les parece? Lunes y martes, ¿sí? Lunes historia de las Perfecto. mentalidades, martes historia universal. ¿Sí? ¿Quedamos así? ¿Ya? Entonces también se evitan de venir y también quién sabe qué pasa el viernes. En todo caso, lunes y martes estamos más seguros. ¿Listo? Entonces quedamos así, ¿ya? Lunes, historia universal a la hora de, perdón, historia de las mentalidades a la hora de historia de las mentalidades y martes, historia universal a la hora de historia universal. ¿Listo? Por ejemplo, les cuento, ¿no? Cuando fui estudiante de medicina y hacíamos el curso de histología. La histología es el estudio de las células, ¿no es cierto? Y teníamos que aprender de memoria eso, y la memoria humana no es para eso, pues. O sea, como repetitivo y así, para mí, por eso que no me gustó esa carrera, ¿no?